Buen día, bienvenidos a nuestro proyecto de conservación de la energía. Somos el equipo 4 y estamos por comenzar. Somos José Manuel García Sumaya, Gerardo Alberto Mendoza Castillo, su servidor, Marco Antonio Pérez Ríos y Alicia Bajanay Trejo Leiva en la materia de aplicación de las leyes de conservación en sistemas ingenieriles con el doctor Carlos Canto de Escamilla. Ok, entonces vamos a empezar a presentar los diferentes conceptos, es la fase por la que vamos a iniciar. Y posteriormente iremos desarrollando cada uno de los pasos por los que fuimos trabajando este proyecto, hasta el desarrollo de la turbina, la construcción del sistema hidráulico, etcétera. Bien, voy a compartir mi pantalla para mostrar los conceptos generales de trabajo y energía. Ok, empecemos. El trabajo es un flujo de energía que existe entre un entorno y el sistema. Es como definirlo con este círculo. La energía se transfiere de dentro hacia afuera. Es algo bastante sencillo, pero nos encontramos con que no lo es tanto al tratarse de fórmulas. La fuerza es igual a la masa por aceleración, como lo conocemos de la segunda ley de Newton, y también es necesario revisar el concepto del trabajo como una integral, ya que si no lo analizamos de esta forma, pues puede ser bastante complicado el tratar de analizar las fuerzas variables, porque si se trata de una constante, pues ok, tenemos nada más la fuerza por distancia y ya, normal, pero no funciona de esta forma. Entonces, tenemos que poner la sumatoria de las fuerzas, lo cual puede implicar la normal, la fuerza de gravedad, etcétera, y esto multiplicado por la diferencia en la posición como tal. Y la normal la definiremos como mg por el coseno de teta. Y una vez que tenemos esto definido, es posible pasar al análisis energético. En un problema, en un proyecto, tenemos que analizar fase por fase cómo va cambiando la energía, cómo se va transfiriendo de los diferentes tipos. Tenemos la energía mecánica, que está conformada por la energía cinética y la energía potencial, que conforme se va perdiendo por la fuerza de fricción, la fricción la podemos calcular como menos µk por la normal, que ya la definimos anteriormente. Y esto precisamente, el cambio en esto es lo que va a representar el trabajo. El trabajo de la fricción es igual a la diferencia de la energía, que como estaba mencionando anteriormente, la dividiremos en la cinética, que es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado, y la energía potencial, mgh. Pero estos no son los únicos tipos de energía que van a estar interviniendo. También puede intervenir la energía elástica en un problema general. Entonces pasamos a definir la potencial gravitacional como UG y esta otra la definiremos como una constante por x cuadrada sobre 2, que es el cambio en la posición, por ejemplo, en un resorte, su extensión. Ok, una vez que hemos definido estas ecuaciones, es importante mencionar la actuación de la energía térmica. La energía total siempre se va a conservar. En cualquier cosa que estemos analizando, la energía total, que es la suma de la mecánica más la térmica, se va a conservar siempre. Es igual. Pero, entonces, ¿cómo va a generarse la térmica? Pues es este tipo de energía interna que se va guardando. Por ejemplo, si tenemos una pista de patinaje con una persona, esta puede ir ganando energía potencial a medida que sube por la pista y conforme sigue teniendo velocidad, pues en función de la energía cinética, como la tenemos aquí, va a poder seguir aumentando, bueno, no aumentando, conservando su energía mecánica. Pero lo que pasa es, si la pista tiene una fuerza de fricción que actúe aquí, pues evidentemente no se va a poder seguir conservando esta velocidad y esto se almacenará como la energía térmica. Estos son los principales conceptos de trabajo con los que tenemos que trabajar, valga la redundancia.
Las siguientes fórmulas básicas que tenemos que revisar son las fórmulas relacionadas con el momento lineal, el cual es bastante sencillo en su expresión más básica, masa por velocidad y sus despejes respectivos, como lo tenemos en la parte de acá. Y es entonces también que es importante definir la fórmula del principio de Bernoulli que utilizaremos más adelante, como la presión 1, que en general en los problemas puede ser igual a la presión atmosférica, más ρ por g y1, más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado. Y esto va a tener una igualdad con lo mismo, pero del otro lado de la ecuación de Bernoulli, que es P2 más ρg por Y2. Y esto también se le suma la mitad de la multiplicación de ρ por la velocidad del segundo punto, segundo objeto, como sea, al cuadrado. Bueno, vamos a definir rápido lo que es la presión, sus tipos, cómo se mide, entre otros conceptos muy rápido. La presión absoluta es la presión que existe en general en un espacio donde no existen las moléculas de ninguna de sus formas. O sea, es la presión absoluta. La presión absoluta es igual a cero. Luego tenemos la presión atmosférica, que va a ser la que vamos a estar utilizando en general para cuando analizamos los problemas relacionados con principio de Bernoulli, de Torricelli, y es la presión que va a estar en el aire, o sea, fuera de nuestro sistema. Por ejemplo, analizando aquí una salida pequeña en el principio de Torricelli, es la que vamos a encontrar aquí. La presión que encontramos aquí en el flujo de aire va a ser la presión atmosférica, y también podemos definir la presión hidrostática como la presión que ejerce un fluido en reposo y la hidrodinámica como la que tiene un fluido en movimiento, hidrostática y dinámica. Ok, por último, en esta fase de análisis inicial, vamos a hablar un poco sobre los tipos de fugas que puede existir en un sistema, porque es importante ver las fallas que puede haber y cómo es necesario componerlas. Pueden ser por varias razones, desde defectos de fabricación, pueden ser poros o grietas que se hagan en, en el sistema y estos no permitan el flujo de agua de forma adecuada. O bien puede tratarse de fugas externas que tienen más que ver con la corrosión, el desgaste del sistema con el tiempo. Ok, entonces, pues para prevenirlos es necesario hacer una inspección visual general, revisar constantemente que nuestro sistema funcione de forma adecuada o utilizar un detector de fugas que puede detectar la presión y a la vez practicar medidas de prevención, como inspeccionar, reemplazar y mantener. Así como las 3 R's para el reciclaje, estos serían los principios básicos de la manutención de un sistema para que no tenga fugas. Es inspeccionar componentes hidráulicos, reemplazar los que están desgastados o dañados y mantenerlos libres de contaminantes. Este es el tubo de Venturi. Otra cosa que tenemos que analizar bastante bien, que se puede utilizar para estos instrumentos de medición, sistemas de aspiración, etcétera. Esta es la forma en general que tiene y es capaz de medir la velocidad que tiene un fluido o bien de aspirar los fluidos como tal. Estas dos secciones sirven en general y tienen este diámetro diferente. Aquí tenemos este círculo y acá este otro donde está ρ. Son de diámetros diferentes y son los que se encargan de que el fluido entre, pase, aumente su velocidad y la presión pueda ir disminuyendo. Ok, y por último, hablar del prototipado, que es más que nada relacionado con la eficiencia y cómo se puede aplicar a cualquier sistema, desde un motor hasta, pues, por ejemplo, un prototipo conceptual ya a mayor escala, que al ser funcional se utiliza para probar un sistema, como lo tenemos acá, probar un sistema. Los mayores ejemplos los podemos encontrar en los prototipos que hemos elaborado para los dos sistemas que hemos elaborado en este proyecto, que es el sistema hidráulico
en base a niveles y la turbina de agua. Es entonces que podemos pasar al análisis de este proyecto. Para empezar, empecemos con la turbina hidroeléctrica, en el cual vamos a ocupar una turbina de forma axial y es motriz, es decir, se moverá gracias a fluido. El fluido será nuestro recurso que permitirá obtener energía cinética a través de la energía potencial gravitacional que esta va a tener. Esta tendrá una conversión de energía a través del fluido por un movimiento lineal a un movimiento rotacional del eje. Esto, como otra vez, es de forma axial, de modo que cuando pegue el agua en la tapa se va a generar un movimiento, generará nuestra energía cinética y interna, que es la que usualmente se ocupa, por ejemplo, en presas. ¿Cómo funciona? Tenemos nuestro prototipo, en el que se transformó en bueno, ya en el prototipado. Esta es una turbina axial en la que va a pegar el agua paralelamente al eje. Sin embargo, en este lugar, en lugar de ocupar las paletas, como se ocupó en muchos otros ejemplos, ocupamos una tapitas, de manera que se asimilara a la turbina Pelton, que utiliza cucharas. De esta forma, buscamos tener más rendimiento que otras turbinas, de modo que las tapitas muevan de mejor manera a nuestra turbina. Para entender cómo funciona nuestro sistema, necesitamos saber que usamos un sistema en base a la conservación de energía ideal, es decir, no va a tener fuerzas no conservativas, como la fricción, que son casos que prácticamente no existen en la vida real. Como ejemplo tenemos a la cuna de Newton, en la que la energía se conserva y se puede ver que las pelotas avanzan sin perder energía, a pesar de que existe una transformación y una transmisión de energía. De este modo, podremos comparar el principio de Bernoulli y el movimiento angular de nuestra turbina. Este, Primero necesitamos conocer nuestras ecuaciones con las que vamos a trabajar. Para nuestra turbina ocupamos un movimiento lineal y un movimiento angular, una velocidad angular, en el que el momento de inercia asumiremos que es un disco. De esta manera facilitará el análisis de nuestro sistema y de esta manera podremos obtener una cantidad específica de joules que tiene para compararla con el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli simplemente vamos a ocupar la caída, es decir, la energía potencial gravitacional, de modo que podamos conocer los joules que le caen a la turbina y saber cuánto aprovecha de esta. Para empezar, necesitamos a Tracker. Tracker es un sistema que después de grabar nos permitió saber que la velocidad angular es de 4.795 radianes por segundo. Es decir, eso tarda en dar toda una vuelta. Considerando que la masa de nuestro sistema eran 560 gramos y tiene un radio de 8 centímetros, sustituimos estos datos en la fórmula de momento de inercia para un disco, de modo que nos va a dar 1.8 por 10 a la menos 4. Y finalmente, sustituyendo estos dos datos en nuestra ecuación inicial, obtenemos que nuestra turbina está girando con 0.206 joules de energía cinética. Por otro lado, en el principio de Bernoulli, vamos a ocupar un volumen de una botella de refresco de 3 litros, de modo que el volumen sería de 3pi entre 25. Y asumiendo que regularmente tenía 0.1 litros, es decir, 100 mililitros de agua, nos daría que la densidad con la que vamos a trabajar es de 0.442 kilogramos por metros cúbicos. De esta manera, con nuestra densidad ya es muy fácil sustituir, nada más que la gravedad es 9.81 y la altura, al ser la de un refresco normal, era como de 20 centímetros. Al final tenemos que nuestra energía en la energía de fluido es de 0.8674 joules. De esta manera
En el siguiente slide vamos a ver el rendimiento de nuestra turbina. Considerando que nuestra energía de entrada era la energía del fluido con la que le caían la que recibían las tapitas, y la energía de salida era la energía con la que giraba nuestra turbina. Al dividir y multiplicar por 100, tenemos que nuestro rendimiento era de tan solo 23,74%, diciéndonos que nuestra turbina no estaba funcionando tan bien, y esto se debe a diferentes razones, ya sea a que no estábamos considerando las fuerzas no conservativas, o que las tapitas no tenían el ángulo adecuado de manera que, pues, se pudiera aprovechar de mejor manera la energía con la que salía el fluido. Y pues finalmente, para futuros proyectos, se debería considerar un análisis, pero considerando fuerzas no conservativas y haciendo más pruebas con diferentes ángulos. Como ya fueron mencionados, utilizamos para estas pruebas y estos prototipos los principios de Bernoulli y el teorema de Torricelli. Para empezar, el principio de Bernoulli es un concepto fundamental de la mecánica de fluidos, por eso lo tomamos en cuenta. Y este afirma que la energía total de un fluido en movimiento, incluyendo su energía cinética, potencial e interna, permanecen constantes. El fluido, el flujo de un fluido a través de un tubo se puede calcular utilizando este principio. Y según este principio, la presión total, la energía cinética y la potencial de un fluido en movimiento son dos. Esto implica que la presión de un fluido debe disminuir para que pueda mantener su energía total, si su energía cinética o potencial aumenta. Siguiente. Y según el teorema de Torricelli, es la velocidad de un líquido la velocidad a la que un líquido sale de un vaso cerrado a través de un agujero es la misma velocidad con la cual un cuerpo habría caído libremente, independientemente de la viscosidad del líquido, desde el nivel del líquido del vaso hasta el centro del agujeramiento. La energía total de un fluido es igual a la suma de energía cinética, potencial e interna, según este teorema, y una regla de conservación de energía. Y sería. Bueno, para demostrar estas dos leyes, el principio de Bernoulli y el teorema de Torricelli, nos dimos a la tarea de realizar dos experimentos. El primero de ellos teníamos dos recipientes, uno completamente lleno y otro vacío, y los conectamos con una manguerita. Esto fue primero para demostrar el principio de Bernoulli. Del primer recipiente que estaba lleno íbamos variando la altura, más o menos como de 5 en 5 centímetros, en 5 alturas diferentes. Nosotros queríamos demostrar que la altura, al final de cuentas, como es parte de la energía gravitacional potencial, pues afecta al final de cuentas a la presión que recibe el segundo recipiente respecto del primero. Aunque es una presión muy, muy baja por la poca altura, al final de cuentas obtenemos que hay variantes y hay variables que no podemos controlar, al igual que al simularlo, pues nos da resultados un poco no acertados, sin embargo cercanos, y esto se debe pues, prácticamente a que no estamos considerando del todo la, la altura precisa, el tamaño el área del orificio preciso, la presión a la que estaba en ese momento el recipiente lleno, o sea, si estamos a presión ATM, pero pues no podemos como tal decir que la presión exacta. Sin embargo, pues fue un buen experimento el primero y creo que pues, aprendimos varias cosas de él. Bueno, y para el segundo experimento, este fue más sencillo. Simplemente queremos demostrar el teorema de Torricelli y pues pusimos un recipiente graduado a 1 litro lleno en una altura de 22 centímetros. Y simplemente dejamos caer el agua al otro recipiente, pero tuvimos la idea de contar como el tiempo en el que caía el agua para saber cómo se comportaba la relación entre altura del líquido y tiempo. Nos dimos cuenta que entre más altura
la velocidad del líquido al caer era mayor y conforme iba bajando la altura, la velocidad del líquido se reducía. Para esto, pues realizamos mediciones e hicimos dos tablas donde medimos primero y después otra vez medimos. Y bueno, en la primera medición experimental tuvimos que, por ejemplo, a la altura de 0,5 metros habían pasado 49 segundos y en el segundo experimento a la altura de 0,5 metros igual habían pasado 55 segundos. Estas discrepancias pues son, bueno, se pueden deber a que no somos como tan precisos en poner el timer y dejar caer el líquido o de que el líquido no estaba directamente como tal a 1 litro o varias pequeñas cosas que no consideramos que hacen que las medidas varíen. Sin embargo, como nosotros lo queríamos saber era como la relación entre la altura y el tiempo, nos dimos a la tarea de buscar como una ecuación que nos diera esta relación y pues una ecuación derivada del teorema de Torricelli es la que nos daba como la relación entre altura y tiempo de que había pasado. Pero pues para encontrar esta ecuación tuvimos que aplicar derivación e integración y llegamos a una ecuación diferencial que no es posible resolverla con los métodos que todos conocemos, por lo cual utilizamos MATLAB para programar la ecuación y el método de Euler para que nos dieran como los resultados aproximados por ejemplo, si han pasado 40 segundos de este recipiente, ¿en qué altura va a estar? Queremos saber qué eso más o menos. Y obtuvimos los siguientes resultados que concuerdan un poco con los experimentos que hicimos. Por ejemplo, aquí en el segundo 17 la altura debería ser 0,075 metros y pues como tal, como vimos hace rato, a los 17, 18 segundos la altura estaba entre 0,69, 0,072. Era como una discrepancia pequeña, sin embargo, pues estaba dentro del rango. Igual de la misma manera, a los 49 segundos, como lo muestro acá de este lado, se supondría que la altura debería ser 0,05 metros y pues aquí está 0,05 metros con otros decimales que pues son la variación que tenemos por no considerar todas las variables. No vamos a ser tan precisos al momento de medir el radio del orificio, la verdadera altura del líquido cuando empezamos o poner correctamente el timer. Y pues en general creo que fue un buen experimento, aprendimos mucho y, y, y pues ya. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este proyecto. Realmente estamos muy agradecidos por haberlo hecho porque aprendimos bastante a lo largo de las diferentes etapas en las que pudimos trabajar con los conceptos de trabajo, energía, hidráulica y estamos seguros que esto nos va a ser muy útil para un futuro dado. Muchas gracias por ver.